Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer solucionar la pregunta de física del último examen de admisión de la Universidad de San Marcos de Perú. Vamos con la primera pregunta, ¿no? Si dos fuerzas se aplican sobre un cuerpo en un mismo punto, ¿cómo se muestra en el gráfico? Ahí la magnitud de la resultante de los vectores que representan las fuerzas F1 y F2. Primero tenemos esta fuerza y hay que descomponerla. Igual haremos con esta otra fuerza. Esta fuerza se descompone en dos y para eso trabajamos con este triángulo notable. Aquí también se descomponen en dos fuerzas y esto se elimina y esto se elimina. Entonces aquí vemos que aparece una fuerza es arriba de 6 y al costado de 10. Y aquí vemos que aparece una fuerza de 9 y también una de 12. La que se elimina es esta fuerza de 10 y esta fuerza de 15. Nos queda aquí 6 y aquí nos queda 8, aquí 9 y 12. Entonces en el eje X estamos viendo nosotros una fuerza de 8 y de 9, es decir, 8 menos 9 es menos 1. Luego vemos en el eje Y una fuerza de 6 y vemos una fuerza de 12, es decir, más 6 y menos 12 nos sale menos 6. Ahora, simplemente por Pitágoras, con estos dos valores, con 1 y 6, aplicamos Pitágoras y nos va a salir la resultante, en este caso es raíz cuadrada de 37, en este caso la letra E, la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un automóvil consigue disminuir su velocidad promedio en 5 metros por segundo. Luego nos dice que la velocidad inicial es de 90 km por hora. ¿Cuál es la distancia necesaria que tiene que recorrer el vehículo para detenerse sin chocar con otro vehículo? Entonces, la velocidad inicial es 90 km por hora, que lo podemos escribir como 25 metros por segundo. La velocidad final es 0. La aceleración es menos 5 metros por segundo al cuadrado. Vamos a usar esta fórmula. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. En este caso, la velocidad inicial es 25. Luego, la final es 0. 2 veces la aceleración es menos 5 y la distancia es lo que nos pide el problema. Operamos y nos va a salir 62,5, en este caso la letra C, la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En la prueba de fricción de un calzado se hace girar una plataforma circular a rapidez tangencial constante de 2 metros por segundo. ¿Cuál será la distancia máxima respecto al centro de la plataforma en la que una persona puede permanecer de pie? Nos dan el dato del coeficiente de V estático 0,4 y la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Primero aquí está la persona y hacia allá hay una fuerza que es la fuerza justamente máxima de fricción. Luego aquí está el radio y sobre esta persona hay una fuerza que va hacia abajo, que es el peso, y hay otra que sube, que es la normal. Entonces hablamos de la fuerza centrípeta, será igual a la masa por la aceleración centrípeta. Luego nosotros vemos que esta fuerza máxima es la velocidad inicial y la aceleración es velocidad inicial al cuadrado entre el radio. Esa es la fórmula de la aceleración centrípeta. Entonces aquí esta fuerza es justamente la fuerza de fricción. El U cinético por la normal es la fórmula. Entonces vemos aquí que esta normal es igual al peso. Entonces el peso y la normal son iguales, pero el peso es masa por la gravedad. Entonces aquí vemos este detalle, se elimina masa y nos queda simplemente, en este caso, el U cinético, que es 0,4 por la gravedad, que es 10, y todo eso es igual a la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial es 2 al cuadrado entre R. Simplemente tenemos esta ecuación de aquí, operamos y el radio nos sale 1. En este caso la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un análisis de la radiación del Big Bang condujo a la deducción de que la temperatura del fondo del universo es de 2725 Kelvin. ¿Cuál de las siguientes temperaturas en grados centígrados se aproxima más a la temperatura del fondo del universo? La fórmula es la siguiente: la temperatura en grados centígrados más 273. Ahora, primero la temperatura en Kelvin, que según dato del problema es este. Lo colocamos aquí. Luego, más 273. Simplemente pasa a restar. Y la temperatura sería menos 275 grados centígrados. En este caso la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En la actualidad los pianos tienen 88 teclas, 36 negras, 52 blancas, que van desde LA hasta Do, es decir, que van desde 27,5 Hz hasta 4186 Hz respectivamente.
que está dentro del rango auditivo humano, es decir, de 20 a 20.000 Hz. Si la velocidad de sonido es de 340 metros por segundo, ¿qué longitud de onda tendrá la nota la al inicio, digamos? Entonces, los datos. Primero, que la velocidad, esa fuerza, es de 27,5 Hz. La velocidad es de 340. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? La fórmula, justamente la longitud de onda, es la velocidad entre esta fuerza. Es decir, la velocidad 340 entre esta fuerza que es 27,5. Dividimos y nos va a salir 12,36, es decir, 12,4. La letra E en la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Determine la longitud de onda de los rayos X con fotones de energía de 14,2. Dato nos dice que H por C es igual a toda esta cantidad. Ahora, primero, piden la longitud de onda de los rayos X. De acuerdo a la ecuación de Planck, es esta fórmula. Ahora, ¿qué va a pasar? Para hallar el valor de E es justamente 14,2 kep, pero esto es igual por 10 a la 3 ep. Ahora, ¿qué va a suceder? H por C es este dato. Entonces, ponemos este mismo dato y simplemente entre la longitud de onda, que es lo que queremos buscar. Ahora, simplemente de esta ecuación tenemos que operar y hallamos la longitud de onda, que es 0,87 por 10 a la menos 10 metros. En este caso, la letra D la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En la figura de dos esferas idénticas de cargas Q positivo y Q negativo respectivamente, si las esferas están en equilibrio y digamos el valor sobre todo la carga es 4 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿cuál es la tensión de la cuerda? Considera que la carga negativa está suspendida en el aire y la constante K es 9 por 10 a la menos 6. Ahora, la distancia es 6 entre estas dos esferas. Primero analizamos en esta parte, en la esfera positiva, hay dos fuerzas, uno que va hacia arriba, que es la tensión, y uno que se va hacia abajo, que es el peso, en masa por gravedad, y también la fuerza de atracción. Entonces, en la carga negativa está la fuerza de atracción, que es la misma de acá, y el peso, masa por gravedad. Entonces, en la carga negativa, aquí analizamos fuerza en masa por gravedad, son iguales. Entonces, en la carga positiva, es decir, aquí va a haber la tensión, que será igual a la fuerza por mg. Ahora, simplemente reemplazamos y nos va a quedar que la tensión será igual a 2 veces F. Ahora, esa fuerza F es una fórmula, es la constante por el producto de la carga entre la distancia al cuadrado. Entonces será, la constante es esta de aquí, 9 por 10 a la menos 6. Ahora, las cargas es 4 por 10 a la menos 6, que lo tenemos aquí, por 4 por 10 a la menos 6. La distancia es 6 centímetros, pero tiene que estar en metros. Entonces 6 por 10 a la menos 2 y todo eso al cuadrado. Entonces operamos, nos va a salir 80 newton, en este caso la letra D la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Marca el verdadero o falso de acuerdo al análisis dimensional. Primero nos dice, la dimensión de la ecuación que expresa una ley física es igual a un monomio de las dimensiones de las magnitudes fundamentales, verdadero. Esta propiedad de la homogeneidad de la ecuación de una ley física dificulta la detención de los errores en el cálculo, incorrecto. Cada término de una ley física es un monomio de las dimensiones de las magnitudes fundamentales, por lo tanto es una magnitud derivada, incorrecto. Lo único correcto es la primera, en este caso la letra C la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El incidente de tren macizo de ferrocarril que recorre una distancia ferroviaria de 128 kilómetros. Si este tren realiza un trayecto completo de Huancayo a Huancavelica en 2 partes. 5 horas durante el día, 4,5 horas durante la noche. ¿Cuál es la rapidez media de este tren en este trayecto? Primero, aquí es 5 horas, 128 kilómetros, y aquí es 4,5. Entonces, la velocidad promedio será la distancia entre el tiempo promedio, es decir, la distancia es 128, todo, y los tiempos, 5 más 4,5, entre 5 más 4,5, es decir, 9,5. 128 entre 9,5 nos va a salir 13,47, es decir, 13,5. En este caso la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Dos esferas metálicas de masa de 5 y 1 kilo están situadas a 20
y 80 metros de altura respectivamente si se sueltan en modo simultáneo, en caída libre y sin velocidad inicial. ¿Cuál es la diferencia de los tiempos empleados por las bolas para chocar con el suelo? La gravedad es 10. Entonces usamos esta fórmula de aquí, y a partir de esta fórmula nos va a salir que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, 2 veces la altura entre la gravedad. Entonces, para la masa 1 vamos a usar simplemente esta fórmula. Será 2 por, en este caso es 80 metros la altura y la gravedad es 10. Operamos y nos va a salir 4 segundos. En la masa 2 simplemente es 20 y por 2 entre la gravedad que es 10, la altura era 20, operamos, nos sale 2. La diferencia de tiempos será la resta, es decir, 2 segundos. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Una persona arrastra un bloque de madera que se apoya en el suelo cuya masa es de 10 kilogramos. La fuerza aplicada sobre este bloque es de 100 newton y el ángulo es 30 con la horizontal. Si el coeficiente de fricción cinética entre el suelo y el bloque es 0,1, ¿cuál es la magnitud de la pérdida de la energía debido a la fricción sobre el bloque luego de desplazarlo 10 metros? La gravedad es 10. Entonces, aquí esta fuerza es 100 y este ángulo es 30, es decir, se desdobla aquí en 50 y 50 por raíz de 3. Primero nos interesa algo muy importante, que aquí es 50 y digamos la normal también será 50. La normal será 50 y el peso será en este caso 100. Ahora, la fuerza de fricción es 5 newton. ¿Por qué? Porque esa fuerza es el cinético por la normal, que es 50. 50 por 0,1, porque es un dato del problema, nos sale 5. Ahora, el trabajo es fuerza por distancia, es decir, esta fuerza es 5 por la distancia de 10 y nos va a salir 50, pero como es el trabajo realizado por la fricción, es una pérdida, por algo se representa con signos negativos. Entonces la pérdida de energía es 50 joules, en este caso la letra B la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Hay la razón entre la mayor y la menor corriente que conduce un filamento si su resistencia es igual a 20 ohms cuando está frío a 25 centígrados, y hablamos de 100 ohms cuando está caliente y que además soporta una diferencia potencial de 120 voltios. Ahora tenemos que la resistencia mínima es 20, la máxima es 100, la diferencia es 120. Entonces digamos la intensidad mínima será el voltaje entre esta resistencia. 120 entre 100 es 1,2. El máximo será 120 entre 20 y nos sale 6. Nos pide esta división, es decir, en este caso 6 entre 1,2 y nos va a salir 5. En este caso la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La distancia entre dos crestas sucesivas de una onda transversal es 1,2. Si un punto P que se encuentra en la trayectoria de la onda realiza 8 ciclos en un tiempo de 12 segundos, ¿cuál es la rapidez de la onda? Entonces, el número de ciclos, que en este caso es 8, entre el tiempo, entonces será 8 entre 12, es 2 tercios de Hertz. Ahora, nos preguntan la rapidez, la velocidad es justamente la longitud de onda por esta frecuencia, es decir, hablamos de 1,2 por 2 tercios, nos va a salir 0,8. En este caso la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Dos amigos van caminando a partir del punto O en la dirección definida por un ángulo beta con respecto al eje X. Si el sistema de coordenadas nos indica que después de caminar 10 metros llegan al punto C y se separan tomando diferentes direcciones diametralmente opuestas, de tal manera que forman un ángulo alfa con la dirección original y caminan la misma distancia, es decir, de C a CB es igual a 8. Calcula el módulo de la suma de los vectores de desplazamiento de estos dos amigos. Aquí tenemos estos dos amigos, entonces aquí esta distancia es 8 y esto es 8 y esto será 10 y esto será 10, pero la suma de estos dos vectores de desplazamiento es la diagonal de este paralelogramo. Ahora sumamos estas dos diagonales y nos va a salir justamente 10 más 10, que en este caso será 20. En este caso la letra A es la respuesta. Esperemos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y les invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.